Hola, sean bienvenidos. El día de hoy tenemos una personalidad muy especial, un gran invitado. Antes de presentarlo, quiero darle las gracias por estar aquí a mis compañeros Eddie y a mi compañero Oliver. El día de hoy tenemos a la primera persona que trabajó en el proyecto para conformar la UPI, el doctor Adolfo Escamilla Esquivel. Gracias, doctor, por estar aquí, por permitirnos un rato de su tiempo. Al contrario, me da mucho gusto participar en este proyecto que me parece muy importante. Me voy a permitir presentarlo de manera breve. El doctor Adolfo Escamilla Esquivel, doctor en ciencias, egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, fue secretario de Servicios Educativos, fue director de la UPI, CECIT 16 y de Escuela Superior de Física y Matemáticas. Además de ser director de la UPI, también fue subdirector académico del SEM, pero su actividad con mayor trayectoria es la docencia. Ha impartido diferentes unidades de aprendizaje, seminarios, conferencias, publicaciones, etc. Agradecemos mucho su participación y su tiempo. Comenzando con la primera pregunta, ¿por qué Hidalgo para albergar un campus del IPN? ¿Por qué Hidalgo? Porque Hidalgo tenía una idea muy clara y la sigue teniendo de que la generación del desarrollo científico, de la generación de la tecnología, lo que va a llevar es a enriquecer a la sociedad, ¿no? Va a llevar a que crezca la economía local y puede ser, por supuesto, al ser Hidalgo un estado de la federación, si crece Hidalgo, pues crece la federación, ¿no? Entonces, por eso es que se acordó que en Hidalgo iba a haber una unidad del Instituto Politécnico. Claro, doctor, es un entorno que es grato escucharlo realmente. Doctor, siempre he tenido esta duda. Se murmura por los pasillos de la UPI que la instrucción fue donde encontraran un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, es donde quedaría instaurada esta institución, este campus. ¿Será cierto? Mira, como metáfora, la verdad es muy bonita, ¿no? Porque pues coincide justamente con la fundación de la Gran Tenochtitlan, ¿no? Y me gusta mucho, aunque no fue así precisamente, pero sin embargo, fíjate que tiene mucho que ver con lo que les he relatado, que es la vocación del Instituto Politécnico. El municipio de San Agustín Tlaxcala es uno de los municipios más grandes en extensión y en población del estado de Hidalgo. Sin embargo, es considerado un municipio con rezagos económicos, ¿no? Y educativos. Entonces, el poder instalar y llevar a cabo este proyecto en San Agustín, pues me parece que ha sido muy relevante, ¿no? Porque efectivamente va a atender a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, ¿sí? Es decir, esta posibilidad de tener una oferta educativa de la más alta calidad académica, yo creo que va a tener un impacto muy, muy importante en el estado. Sin embargo, fíjense que cuando fui a la ceremonia de inauguración en Silao, ahí me impresionaron mucho las palabras del gobernador del estado, porque él decía que con la llegada del Instituto Politécnico Nacional a Silao se incrementaba la oferta educativa de nivel superior en la zona en un 20%. Eso es mucho, ¿no? Es decir, que la llegada del instituto incremente en ese porcentaje la oferta educativa, pero lo que más me impactó es que él dio un dato, dice que Silao era considerado como un proveedor de trabajadores ilegales a Estados Unidos. Es decir, los jóvenes no tenían mejores posibilidades para aspirar a una vida mejor que irse a Estados Unidos a trabajar, muchos de ellos ilegales, ¿no? La gran mayoría. Y decía que con esto, pues se le iba a dar la oportunidad cada año a 2,000 familias guanajuatenses para que sus hijos tuvieran mejores oportunidades de vida. Ese señalamiento, la verdad es que a mí me hizo cambiar mi forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, años después, cuando surge este proyecto de Hidalgo, pues es que es lo mismo, ¿no? Es decir, Hidalgo también se ha caracterizado por aportar muchos jóvenes que se van a una vida mejor a Estados Unidos y se tienen que ir de manera ilegal, muchos de ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos un proyecto como el de la UPI, el del CECIT 16, y no se los digo de manera chauvinista, yo estoy convencido que en pocos años en Hidalgo se van a estar formando los mejores ingenieros del país. Sí, es muy cierto, ¿no? La expansión del IPN hacia otros estados de la República, ¿no? Y bueno, retomando un poquito también esa parte, incluso cuando yo les digo a mis familiares, ¿no? Que estoy estudiando en el Poli, pues piensan o que estoy en un ESIME, ¿no? O si les digo que estoy en Pachuca, que estoy en la Autónoma y es como, no, estoy en el Poli. Y se me quedan viendo como que, pues, ¿dónde, no? O sea, entonces, pues es eso, ¿no? Cuando se habla del IPN, se piensa en Zacatenco, en el casco, ¿no? En las ESIBES, ¿no? Entonces, pues aquí la pregunta es, ¿de quién fue la idea de traer un campus del IPN a Hidalgo? Es decir, el instituto ya estaba trabajando este tema de crear unidades en las diversas entidades federativas. Acuérdense que ya teníamos, ¿no? Es decir, era a nivel de centros de educación continua, las unidades incubadoras de empresas, los centros de desarrollo regional, que los conocemos como CIDIRS. Es decir, el instituto tiene presencia en prácticamente, son 30 estados de la República, ¿no? Es prácticamente en todo el país. Pero no habíamos salido con oferta educativa escolarizada de nivel medio superior y de nivel superior. Esa fue la
primera fue la de Guanajuato, luego Zacatecas y luego Hidalgo. Entonces ya nosotros, como el instituto, como que ya estaba tomando en consideración este tema de salud. Pero bueno, se conjuga con las voluntades de los gobiernos estatales, ¿no? Es decir, que tienen la intención de sumar a los esfuerzos que hacen las universidades autónomas, cada uno de los estados, sumar las fortalezas del instituto, ¿no? El modelo del instituto prepara a los jóvenes del nivel medio superior en ese sentido, ¿no? O sea, por eso se requieren, pues si ustedes lo ven, por ejemplo, un chico de una prepa, si elige el área de ciencias físico-matemáticas, a 4 cursos de matemáticas, ¿no? Lleva 2 cursos de física. En tanto que en el Politécnico, pues son 6 semestres de matemáticas, 4 semestres de física, ¿no? 4 semestres de química. Hay un fuerte base de la ciencia, además de las competencias en el ámbito tecnológico que deciden los jóvenes, ¿no? Entonces, sí era muy importante, por eso, completar con el nivel medio superior para poder ir desde entonces conformando esos requisitos que planteó el Instituto Politécnico para formar a sus profesionales. Ingenieros, porque es el área más grande, ¿no? Pero pues formamos contadores, formamos médicos, formamos en las 3 áreas del conocimiento que lo hacemos, ¿no? Sí, claro, y como comenta, ¿no? Bueno, yo vengo de bachillerato y sí, pues sí me pasó, ¿no? Que de pronto es un poco diferente la manera de enseñar de aquí en el Poli. Y bueno, pasando a otra pregunta, bueno, yo soy relativamente foráneo, ¿no? Entonces, llegué aquí y pues vi la UPI, ¿no? Y después empezamos a ver la maqueta, que ahorita está, bueno, la última vez que la vi estaba ahí en Ligeros, y pues uno se asombra, ¿no? Yo iba con mis compañeros, con mis amigos, ¿no? Y la veíamos y decíamos, wow, ¿no? ¿Cuándo va a ser así, toda la unidad, ¿no? Y pues veíamos que tenía como más de 30 edificios, ¿no? Planeados ahí en la maqueta. Entonces, ¿qué falta para conformar todo el proyecto de la UPI? Déjenme contarles, el ingeniero don Eugenio Méndez Docurro, que fue uno de nuestros directores generales, en mi opinión, sin faltarle al respeto a nadie, más importantes del instituto. Él fue secretario de Comunicaciones y Transportes, luego fue nuestro director general, bueno, más o menos simultáneamente, ¿no? En aquellos años. Él, por ejemplo, uno de los proyectos, bueno, para que sepan, él fue el fundador del CONACYT, fundador de instituciones, él fundó el CINVESTAP, es decir, fue un hombre de estadista, ¿no? Entonces, él tenía un proyecto de cohetería, o sea, él ya tenía la intención de desarrollar la industria de lanzamiento de cohetes, porque él tenía la intención de poner satélites enormes. Sin embargo, en alguna etapa en algún gobierno dijeron, no, pues eso no es estratégico, se muere ese proyecto, y pues ahora tenemos que pagar cientos de miles de dólares para poner un satélite en órbita, ¿no? Que nos dé servicio a nosotros. Entonces, les puedo contar muchas situaciones similares que han pasado por no tener políticas de Estado en México. Entonces, el proyecto, aterrizando un poco al proyecto de la UPI, pues es algo que nos pasó, ¿no? Es decir, termina el gobierno del gobernador Olvera, que prácticamente coincide con el final de la gestión del presidente Peña, ¿no? Que él había firmado uno de sus acuerdos que firmó, si se acuerdan, de hacer el proyecto de la UPI. Finalmente, bueno, cambian los gobiernos y entonces se desdibuja un poco la posibilidad. Sin embargo, bueno, en una charla que tuve con el doctor Arturo Reyes, yo le hice saber la importancia que tenía que retomáramos la relación con el gobierno estatal, y él está con la disposición. Yo creo que falta, pues, que nos volvamos a acercar al Estado, que gestionemos. Debo decirles que una de las cosas importantes, en mi opinión, debemos proponerle es, bueno, ¿qué va a hacer el instituto por el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en ya por fin sacar el posgrado de la U y hacer ver al gobernador Fayad que pues el instituto en verdad puede ser un elemento estratégico para el desarrollo de su proyecto y de los gobiernos que vengan, ¿no? Entonces, a través de eso, nuevamente generar los recursos para poder continuar con la construcción del campus, ¿no? Y su conclusión. Porque son muchos aspectos, ¿no? Es decir, no es nada más construir los edificios, es decir, debo decirles que también el tema de la contratación del personal es un tema central, porque sí, los gobiernos nos dicen, a ver, yo te voy a dar tantos millones de pesos para construir edificios, tantos millones de pesos para fijarlo, y eso está muy bien, ¿no? Pero el tema es, bueno, sí, pero esas instalaciones las operan seres humanos, o sea, las operan profesores, ¿no? Las operan personal de apoyo, y bueno, la inversión en edificios, en equipo, pues se hace, los edificios, pues es una vez, el equipo de cuando en cuando hay que renovarlo, pero el personal, pues ese es por 30 años, ¿no? Que es lo que dura nuestra vida docente, ¿no? Entonces, y bueno, la verdad es que en lo personal para mí ha sido una preocupación. Si ustedes ven el proyecto de egresos de la Federación, que es la forma en que el Congreso de la Unión distribuye los recursos, pues tenemos por lo menos 5 o 6 años, no se crean plazas
en el sector educativo, ¿no? Entonces, realmente la distribución de los recursos para crecer está un poco deprimida. Entonces, teníamos que trabajar también a ese nivel con Cámara de Diputados, puede ser a través de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Bueno, tendría que ser así porque nosotros estamos sectorizados, pero necesitamos también que nos amplíen el presupuesto porque digamos, con los recursos que tiene en este momento el Politécnico, tampoco puede decir, bueno, ahora contrato otros 500 profesores, ¿no? Pues no tenemos esa disponibilidad de plaza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mucha gestión, hay que estar haciendo antesala con los estados, con los senadores, ¿no? Con el gobernador del estado, y es un trabajo que hay que ir haciendo y que estamos haciendo, ¿no? Por eso a lo mejor ustedes no lo ven que fluye tan rápido, pero se suman las dos cosas, ¿no? Lo que les decía, no hay política de estado que nos digan, pues no importa si es del PRI, si es de Morena, si es del PAN, de donde sea quien gobierne el estado, tiene que invertirle a la educación, ¿no? Tiene que invertirle al desarrollo de la infraestructura del estado, tiene que invertirle a muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que también se tendría que poner en consideración, ¿no? Y yo se los digo, siempre es una aspiración que yo tendría de si ustedes los jóvenes, ustedes van a egresar y ustedes van a acabar dirigiendo el estado, ¿no? Y muy probablemente el país. O sea, muchos de ustedes van a ser o diputados o presidentes municipales o gobernadores, que no se les olvide, ¿no? O sea, que en esos cargos tienen ustedes que contribuir a resolver estos problemas estructurales que tenemos. Porque cuando los diputados se van a poner de acuerdo para hacer políticas de Estado, pues no lo sé, no sé qué tenga que pasar. Pero la verdad es que yo no tengo muchas esperanzas de que la clase política actual se propongan esas cosas. Entonces, yo creo que el cambio tiene que venir de ustedes, ¿no? De venir con esa idea de decir, pues vamos a hacer las cosas diferentes, pero no nada más porque nos cambiemos de color la playera, ¿no? Sino de verdad empezar a resolver los problemas estructurales, ¿no? Del país. Entonces, yo creo que eso es lo que falta. Suena muy complejo, pero yo creo que, pues miren, como aprendemos a resolver los problemas de ingeniería, ¿no? Tenemos un problema muy grande, hay que hacer los problemitas pequeños, ir resolviendo y poco a poco se arma el rompecabezas. Entonces, sí vamos a tener el empuje. Nuestro director general actual está muy comprometido con esto y yo creo que acompañados con él, verán que en el mediano plazo el proyecto va a retomar. Claro, recuerdo la frase que usted recién acaba de comentar, que también es lo que tiene que hacer el instituto por el Estado. A esto mi pregunta sería, ¿qué vinculación a corto y a largo plazo se pudiera tener con el sector industrial del Estado? Ustedes recordarán que en el 2014 hubo una serie de inconformidades que manifestó la comunidad del instituto, que nos llevó a un paro, suspensión de las actividades normales del instituto, pues suspendió todo, suspendió las sesiones del Consejo General, todos nuestros órganos de gobierno pues estuvieron detenidos y ustedes saben que, por ejemplo, para la UPI que estaba por nacer con un consejo cerrado, no pudimos aprobar los planes que originalmente estaban pensados para la UPI. Cuando el instituto presentó la propuesta, nosotros hicimos un estudio de factibilidad de la unidad y detectamos los sectores estratégicos del estado. Entonces, por ejemplo, vimos que pues está el sector textil. Ustedes saben que al sur del estado de Hidalgo hay una industria textil muy importante. De hecho, Caltex, entiendo, es la empresa más importante a nivel textil en México, pues está en Hidalgo, y toda la cadena proveeduría, todo el sector es muy fuerte en el sur del estado. El sector minero, pues es muy importante, la logística, el sector agroindustrial. Entonces, las carreras que íbamos a ofrecer están orientadas porque no estaban, las vamos a introducir, ¿no? Es decir, tenemos en puerta el ingeniero en procesos en materiales y procesos textiles. Y lo que vamos a formar es expertos en la industria textil que modernicen el sector, es decir, que tengan la capacidad de producir y desarrollar tecnologías para los textiles inteligentes. Entonces, esos profesionales, si se integran al sector productivo de la industria, pues sin duda contribuirán a hacerla más competitiva, ¿no? Y no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Tenemos otro programa, Ingeniería en Procesos Biotecnológicos, que ustedes saben que sobre todo en la zona de la Huasteca hay una industria muy importante que producen bebidas de frutos exóticos, ¿no? Eso yo creo que tiene un enorme potencial, tienen productos de muy alto valor nutritivo, ¿no? Como la moringa, tiene propiedades impresionantes, bueno, el nopal, que ya lo sabemos, todo el potencial que tiene. La verdad es que yo estoy convencido que los transgénicos, tarde o temprano, van a ser la solución para el problema de sustentabilidad alimentaria, ¿no? Es decir, la población mundial va a seguir creciendo, si no le entramos a los transgénicos, no vamos a tener la capacidad de alimentar
a tanta gente. O sea, le vamos a tener que entrar, es como la electricidad a través de plantas nucleares, ¿no? Es decir, nos sigue dando miedo, pero no vamos a tener posibilidades de resolver el problema de generación de energía si no le entramos a la industria nuclear en serio, ¿no? Tarde o temprano la vamos a tener que retomar, ¿no? Entonces, por supuesto, ya hay tecnologías más limpias, más seguras, ¿no? Para producir energía nuclear, pero bueno, todavía hay muchos prejuicios al respecto. Entonces, el tema de los transgénicos también tiene que ser, ¿no? Y yo creo que un ingeniero egresado al Politécnico va a tener esas capacidades. Y la otra carrera que teníamos, la de Ingeniería en Diseño y Manufactura, que el propósito es formar ingenieros que sean capaces de fabricar maquinaria pesada. Y bueno, los planes ya estaban aprobados, mecatrónica y sistemas automotrices, son carreras de muy alto impacto. Mecatrónica, como ustedes se lo imaginarán, va a tener injerencia en cualquier sector de la industria. Es decir, todas las metodologías de un ingeniero mecatrónico para automatizar procesos, pues en el fondo es lo que está ocurriendo, ¿no? En la cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Y los de sistemas automotrices, bueno, pues viene un cambio muy importante, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que en el mediano plazo vamos a tener que hacer la reconversión tecnológica, ¿no? De los vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. Y ahí hay un sinnúmero de problemas abiertos y yo creo que nuestros ingenieros van a tener la capacidad de atenderlo. Entonces, les digo, ¿cómo? Pues materializando lo que tenemos pendientes, pero pues ustedes van a tener mucho que ver, ¿no? En el desarrollo del Estado. Y bueno, pasando a temas un poco más pues, relajados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, queríamos preguntarle que cuando fue director de aquí de la unidad de la UPI, de CECIT, ¿qué recuerdos o anécdotas tiene que le hayan impactado, ¿no? Que reflejen el amor o la identidad hacia el instituto? Puedo decir es que hay un sinnúmero de situaciones que han ocurrido. En general en el instituto trabajamos, es en general la identidad de nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, que todos nos pintemos de guinde y blanco y que sintamos los olores del instituto. Fíjense que cuando empecé a hacer la promoción de la oferta educativa, iba yo a prepas, era muy común que me preguntaran, ¿no? Los papás, oiga, pero pues si es el poli el que va a venir, no es una incorporada, no es una universidad politécnica, y decía, ¿no? Y les decían, oigan, pero el nivel académico va a ser más bajo el del poli que el de allá de Zacatenco, ¿no? Pues va a ser hasta más alto, ¿no? Es decir, porque vamos a cuidar mucho a quién contratamos, a quién traemos, y la idea es tener una oferta educativa del nivel de las mejores escuelas del Politécnico, ¿no? Del ESIME, de la ESITIE, de FM, de UPITA. Es decir, la idea es que estemos al mismo nivel, ¿no? Y yo creo que lo hemos logrado, ¿no? Es decir, vemos el desempeño de nuestros chicos que sean, por ejemplo, de ICISA, ya ven que tienen la posibilidad de especialidad en otra unidad, pues entiendo que han sido bastante exitosos, ¿no? Todos los que se han ido a otras unidades. Entonces, por ejemplo, eso es algo que me llena de mucho orgullo, ¿no? Es decir, que dices, bueno, es que va bien el proyecto en ese sentido. Por ejemplo, fíjense, si se acuerdan, hicimos el torneo de robótica y tecnologías avanzadas, que fue un torneo que organizaron alumnos de la UPITA, era un torneo local de ellos y empezó a crecer. Luego ya se empezaron a pedir más recursos y les dijeron, bueno, sí te damos, pero hay que rotar las sedes, ¿no? Un año una escuela de nivel superior y otro año una escuela de nivel medio. Entonces nos conceden la sede acá en Hidalgo a la UPI, pues había que hacer mucho trabajo, ¿no? Es decir, había de qué hacer desde los escenarios y los chicos tenían que preparar sus robots, porque además no había que dejar que vinieran a pintarnos bigote de otras partes, ¿no? Es decir, había que presentar equipos competitivos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, yo me acuerdo, nos daban las 11, 12 de la noche y el personal de apoyo, los de mantenimiento, estaban soldando el escenario para los robots pesados. Yo caminaba por el pasillo y veía a los chicos ahí armando sus robots, trabajando. Entonces, y eso solo lo haces cuando tienes amor a la camiseta, ¿no? Es decir, cuando decías, es que tenemos que dar la cara, poner la cara y vamos, ¿no? Y no importaba la hora, ¿no? Era tremendo el entusiasmo, el compromiso de la comunidad. Yo debo decirles, cuando fue la ceremonia de clausura, vino a clausurar al doctor Mario Rodríguez Casas, que era nuestro director general, y cuando él llegó, salieron al edificio 1 y 2 los alumnos del CECIT, los dos edificios se coordinaron, le echaron un vuelo, que ahorita que les estoy contando se me está erizando la piel, ¿no? De acordarme de eso, ¿no? Porque debo decirles que yo nunca había visto algo así en ninguna escuela, ¿no? Hay videos de Wellums así muy impresionantes, pero nunca ninguno como ese, ¿no? Y yo me acuerdo todavía, después de eso, pues se acercó el doctor a los edificios y bajaron los estudiantes a tomarse fotos con él. Sí, le dieron un trato de rockstar. Y después de todavía, habían pasado 15 o 20 minutos porque era imposible quitarlo, ¿no? Los chicos bajaban y bajaban
Y todavía hay una escena que yo me acuerdo que él estaba limpiando las lágrimas, ¿no? De la emoción que tenía de estar en contacto con la comunidad. Y eso es un reflejo de ese orgullo, ¿no? De sentirnos miembros de esta institución, ¿no? Y otro, miren, yo me acuerdo, por ejemplo, un día íbamos a tener el proceso, el registro de los aspirantes no era en línea, sino como se hacía en el estado, ¿no? Se repartían fichas para hacer el examen de admisión. Entonces, yo fui a una reunión a Zacatenco y ya venía yo de regreso como a las 9 de la noche, recibí una llamada en el camino del subsecretario de Educación Pública y me dice, oye, ¿qué está pasando allá arriba? Hay mucha gente. Y dije, pues no sé, déjame ver, ¿no? Voy en la carretera y ahorita voy para allá arriba y veo a ver qué pasa. Entonces llegué y bueno, ¿quiénes eran? Pues eran los papás y los jóvenes que querían entrar a CECIT. Había como 500 personas ahí, pero imagínense, eran las 10 de la noche, ¿no? Y ya estaban ahí formados porque las fichas iban a empezar a entregar el día siguiente a las 8 de la mañana. Y pues ya llegué y le dije, oye, pues son los aspirantes, o sea, sus papás están formados esperando, pero para eso les digo, a las 11 de la noche ya la neblina estaba abajo, ya empezaba a hacer mucho frío, y bueno, ya vi que todo estaba bien, y dije, bueno, pues yo ya me voy a mi casa, ¿no? Yo no voy a sacar ficha, entonces ya me voy a descansar, y luego como a las 2 de la mañana cayó un aguacero, pero terrible, ¿no? Yo decía, pobre gente, ¿qué va a pasar? Entonces ya el otro día me fui muy temprano para allá, pues para ver, todo estaba bien, y no, se habían organizado, ¿no? Los que no llevaban vehículo, los que sí traían, les dijeron que se quedaran ahí. O sea, se organizaron entre los papás y todo, una convivencia muy bonita. Pero imagínense, ¿no? Ese afán de querer formar parte del instituto. Y en esa ocasión yo me acuerdo, eso fue un viernes en la noche, ¿no? Porque las fichas iban a dar el sábado. Pero desde el jueves llegó una señora con su silla y se sentó ahí a la entrada de la unidad, ¿no? Imagínense, desde el jueves, ¿no? 2 días antes. Y va uno de los subdirectores y me dice, oye, Adolfo, pues es que está una señora que se sentó ahí, que porque va a recoger la ficha. Le digo, oye, no, pues dile que no es necesario, o sea, que la ficha la va a tener, pero ¿cómo va a estar 2 días ahí a la intemperie, no? Y me dice Roberto, pues ya fui, ya le dije, y me dijo, mire, yo quiero que mi hijo entre al comité, y voy a hacer lo que tenga que hacer para que entre. Así es que aquí no me quitan de ninguna manera. Yo aquí voy a asegurar tener la ficha. Bueno, déjala, vas a ofrecerle agua o algo, ¿no? Para que no esté tan incómoda, pero de ese tamaño, ¿no? Es el impacto, ese deseo de formar parte de la comunidad. Entonces, cosas como esas, ¿no? Por supuesto, fíjense, a pesar de ser una unidad nueva, pues ya hemos tenido logros importantes en el plano académico. Siempre entre directores traemos esas bromas. Entre nosotros nos decimos que mi escuela es la mejor y le voy a poner de ejemplo. En particular, en el nivel medio superior, pues no es la excepción, ¿no? Entonces, pues como ustedes sabrán, una de las escuelas que más impacto tiene es el CECIT 9. Entonces, y siempre después de los interpolitécnicos, pues en las reuniones de directores, ahí nos presumimos todos nuestros logros. Pero resulta que ya muy pronto el CECIT 16 ha empezado a darles batalla, ¿no? A ellos. Entonces, por ejemplo, pues siempre nos ponen a competir Zacatecas, el 16, el 17 y el 18. Y les ponemos unas paseadas pues, terribles, ¿no? Es decir, ya son como que nuestros clientes, ¿no? Entonces yo les pedí a los de la zona metropolitana, les dije, pues ya déjenos competir con ustedes. Además, Hidalgo está muy cerca, ¿no? Y no nos dejan, ¿eh? O sea, pues está el celo de que ya vieron que galleta aquí en el 16 y entonces dicen, ah, caray. Entonces, y todo eso le da gusto a uno, ¿no? Por ejemplo, no sé si supieron, pero en el último interpolitécnico, me parece que en comunicación y oral y escrita, les hicimos el 1, 2, 3, ¿no? Es decir, los alumnos del CECIT ganaron el primero, el segundo y el tercer lugar. Entonces, como ustedes comprenderán, los chicos que participan en esos procesos lo hacen además de su carga normal, ¿no? Es decir, porque ellos se preparan aparte, es como una actividad extracurricular. Ya en las Olimpiadas de Matemáticas, pues ya ni les digo, ¿no? O sea, ya nuestros jóvenes han ido sacando lugares. De la UPI, pues en los torneos de robótica, pues muy pronto han tenido ya logros importantes, ¿no? Ya les hemos ganado a los equipos de la UPITA. Les digo, ver la dedicación, el esfuerzo, el compromiso de los profesores. Y lo que les decía, ¿qué números son los que nos dan niveles de categoría, ¿no? En el ámbito académico? Tenemos que ver cuántos proyectos de investigación dirigen nuestros investigadores, ¿no? ¿Cuántos de nuestros investigadores están en el Sistema Nacional de Investigadores? ¿Qué porcentaje de la planta docente tiene posgrado? Si ustedes ven esos indicadores, pues la UPI está entre los primeros lugares, ¿no? Por ejemplo, nuestro porcentaje de profesores con posgrado está arriba del 90%, ¿no? Mientras que el porcentaje global del Politécnico anda como por el 30%. O sea, estamos muy, muy por arriba de esos estándares, ¿no? Si no me equivoco, debemos tener como 15 investigadores nacionales. Hay escuelas ya de 70, 80 años que no tienen esos números. Y les digo, entonces, decir, pues es que tenemos una oferta educativa de muy alta calidad, pues eso también llena, ¿no? De orgullo. Entonces, todos los logros que han tenido en el CECIT 16 nuestros profesores, que tenemos también investigadores nacionales, y el CECIT 16 es el que está más
está mejor rankeado en ese sentido, pues nuestros alumnos se han ganado los torneos. Pues ustedes lo saben, ¿no? Es decir, si le van a un equipo que tiene 20 años y ser campeón, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero si le van a un equipo que a cada rato está teniendo triunfos, pues eso, la afición se va fortaleciendo, va creciendo. A pesar de ser una unidad nueva, ya hemos tenido resultados que nos hacen sentir muy orgullosos, ¿no? Y no nada más se los digo yo, ¿no? Es decir, es algo que nos señala la gente de otros sistemas aquí del estado de Hidalgo. Nos dicen, oye, es que nos sorprende cómo se forma la identidad de los politécnicos. Pues sí, pues por algo pasa, ¿no? Que en general quienes formamos parte de la institución nos sentimos muy orgullosos de serlo. Sí, claro, doctor. Siempre es como un orgullo, siempre pertenecer al Politécnico. Con respecto a las carreras que decía nuevas, digámoslo, ¿cree que sean a corto plazo? Por ser programas con una alta componente tecnológica, sí dependemos muy fuertemente de la infraestructura, ¿no? Es decir, tanto para textil como para procesos biotecnológicos, como para diseño y manufactura, los talleres son esenciales. Entonces, sí necesitamos estar en condiciones de construir los edificios y equiparlos, ¿no? Para entonces, ahora sí poder. Yo esperaría que máximo unos 3 años ya podríamos estar abriendo los programas, ya con su infraestructura. Sí, estaría muy, muy interesante ya después que vaya creciendo de poco a poco la unidad. Tenía también otra pregunta acerca de el sincrotrón, que en algún momento pues sonó mucho. No sé si usted nos pudiera pues mencionar algo acerca de eso, como el impacto que tendría al Estado e incluso al país. Pues miren, ese es un sueño que yo de verdad que lo podamos materializar. Fíjense que el sincrotrón es una instalación a través de las cuales se genera mucho conocimiento, ¿no? y mucha tecnología. El problema es que hay que hacer una inversión muy importante, es decir, construir un sincrotrón como el que planteó el señor gobernador allá, pues es una inversión como de $500 millones, pero es una inversión que no hay que hacerla así de golpe, ¿no? Es decir, es un proyecto que se pueden hacer en 6, 10 años. Entonces, si es una inversión que se tiene que hacer en esa medida, me parece que para el Producto Interno Bruto del país es bastante alcanzable. Además, miren, ustedes saben que México pertenece a distintas organizaciones de carácter internacional, una de ellas es la Organización Mundial del Comercio, y resulta que México pues es el único país miembro que no tiene un sincrotrón, ¿no? Que no tiene una infraestructura de esa naturaleza. Porque un sincrotrón, pues es una instalación de uso internacional, es decir, imagínense, vamos a poner el escenario bonito, que se puede construir ese sincrotrón en México, pues va a ser el sincrotrón de última generación, va a ser el más moderno en el mundo durante varios años. Eso va a promover que vengan a hacer sus mediciones, pues, investigadores de China, de Irán, de Estados Unidos, de Alemania, ¿no? Que así operan los sincrotrones, son instalaciones que hacen trabajo multinacional. Entonces, imaginen ustedes, pues, prácticamente tendríamos aquí la meca de la investigación prácticamente en México, ¿no? Estaría aquí en Hidalgo, ¿no? Teníamos contacto con grupos de investigación que están en el estado del arte de sus especialidades y con los cuales podríamos contribuir, ¿no? Y eso habla de que podríamos desarrollar proyectos nosotros, ustedes podrían hacer sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Por eso es que hace boom el tema de graduar jóvenes, ¿no? Con una instalación de esa naturaleza. No nada más el Politécnico, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Nacional, porque además el consorcio que estamos promoviendo, pues son 15, 20 universidades nacionales, ¿no? Las afiliadas o asociadas. Porque, pues, un sincrotrón no es de una especialidad, es una instalación que puede generar conocimiento prácticamente en cualquier sector, ¿no? Fíjense, cuando el gobernador Fayad presentó el proyecto, tuve la ocasión de platicar con uno de los dirigentes del sincrotrón de Australia. Y él nos decía, mira, Adolfo, pues es que del sincrotrón hay que entrarle, porque en Australia, por ejemplo, nos platicó un proyecto allá en Australia, por alguna razón tienen un alto índice de leucemia. Y decía, un laboratorio que producía medicamentos, quería desarrollar medicinas para el tratamiento de la leucemia. Hicimos varios proyectos de investigación y salió muy exitoso, así empezaron a producir medicamentos. Y mira, nada más de las regalías al sincrotrón de Australia, regalías de las patentes nos dio $400 millones. Entonces, imagínense, casi la investigación en el área en ese tema, casi pagó el sincrotrón de Australia, ¿no? Pero como eso, pues les puedo decir, se puede desarrollar recubrimientos, por ejemplo, de Sagún, de los que fabrican los carros de ferrocarril, nos decía, uno de los problemas más grandes de los carros de ferrocarril es la corrosión, ¿no? Es decir, como están en ambientes agresivos, pues les llueve, les pega el sol inclemente, eso se oxida y empieza a haber corrosión y entonces empiezan a deteriorarse los. Pero podríamos hacer recubrimientos por nanotecnología que inhiban la corrosión y esos estudios se hacen en los sincrotrones. El desarrollo de vacunas, o sea, imagínense ahora con el tema que traemos de pandemias que dependemos de los laboratorios extranjeros, pues ahí podríamos estar desarrollando nuestras propias vacunas, ¿no? Se pueden hacer tratamientos, la
radiación que emite el sincrotrón, que no es destructiva, se pueden hacer tratamientos pacientes, ¿no? En vivo, o sea, tratamientos radiativos para tratar ciertas enfermedades. Entonces, el espectro de posibilidades es enorme, trae muchos beneficios. Fíjense, leí un artículo que decía que los ingleses, cuando hicieron el sincrotrón en Diamond, decían que nada más alrededor del sincrotrón se instalaron alrededor de 300 empresas de proveeduría al sincrotrón. Miren, en México, un gran proyecto de ciencia que se hizo, toda nuestra historia, estoy hablando de México, fue cuando se construyó el gran telescopio milimétrico, el que está ahí en la Sierra de Puebla, que ya ahorita, pues no sé, debe de andar una inversión como de cientos millones de pesos. Ese es el proyecto de ciencia más grande que ha habido en el país. Si se hiciera el sincrotrón, pues ese sería por mucho el proyecto de ciencia más importante del país, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso sigo con mis dedos cruzados y sigo enchinchando, ¿no? A quien puedo, porque la idea de que se construya ahí en la Ciudad de Conocimiento, pues estaríamos casi nosotros ahí esperando en la puerta que llegaran proyectos, ¿no? Para empezar a hacer cosas más relevantes y a nivel internacional, ¿no? Entonces, para todos, para el país, tener una instalación de esa sería prácticamente cualquier universidad del país tiene usuarios de sincrotrones que tienen que ir a otros países a hacer sus estudios, pues ya los podríamos hacer aquí, ¿no? Y les digo, y con un sincrotrón de última generación, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios? Muchos, en lo académico, en lo económico, en tu desarrollo de conocimiento, de tecnología, etcétera, ¿no? O sea, consolidar, materializar ese proyecto sería de alto valor, sobre todo para el Estado, pues imagínense, ¿no? Sí, sin duda es como una gran oportunidad. Ha sido usted como, pues, alguien muy importante para nosotros porque siempre nos ha demostrado su compromiso con la escuela y nos ha motivado siempre a seguir adelante y mostrando siempre su identidad al Politécnico y su orgullo. Muchas gracias, doctor. Al contrario, les agradezco a Oliver, a Isaac, a ti. Como ustedes saben, concluyó mi tarea que tenía yo en área central y me reintegro a la unidad y pues es a retomar el desarrollo del proyecto, ¿no? Yo me voy a sumar a su director, al maestro Francisco Escamilla, trabajar con él para que podamos alcanzar lo que Oliver vio en la maqueta, ¿no? Que yo creo que a todos nos tiene con la ilusión de que podamos ver una unidad de esa naturaleza, ¿no? Es decir, yo de verdad añoro que podamos consolidar el proyecto así como tal cual está. Y voy a trabajar y, por ejemplo, proyectos tan importantes como este, si ustedes quieren mostrar lo que estamos haciendo en la unidad, lo que estamos haciendo en el Politécnico, que va ya afortunadamente, esta pandemia, aunque ha sido catastrófica en muchos sentidos, también nos ha hecho aprender muchas cosas. Y, por ejemplo, una de las virtudes es que esto pues nos ha abierto las puertas al mundo, ¿no? Esto se va a poder ver en cualquier parte y yo creo que esto va a ser muy importante. Considérenme un aliado, ¿no? De todas las iniciativas que ustedes propongan. Voy a trabajar con ustedes incansablemente para materializarlas porque va a ser de beneficio, sobre todo para la formación de ustedes, ¿no? Para las nuevas generaciones y en particular para el Politécnico, ¿no? Es decir, a fin de cuentas esto es una ventana para que la gente sepa por qué el instituto es lo que es. Entonces agradezco mucho y en lo que yo pueda contribuir, cuenten conmigo. En tanto, pues les mando un abrazo virtual. Gracias nuevamente por su tiempo y pues bueno, espero hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio más. Nos vemos en la próxima.